Hablando del ministro de Salud, Julio Mazzoleni, en sus conferencias del viernes, y hoy más que nunca es clave lo que diga. A las 8 de la mañana comenzó esta conferencia de prensa del ministro de Salud. Vamos a escuchar lo que está diciendo y aguardando probables nuevas restricciones sanitarias. Ha aprobado para uso de emergencia una de las vacunas que están postuladas, que vamos a desarrollar un poquitito más después, solamente para explicarles que el uso de emergencia todavía no significa que una vacuna está 100% aprobada, pero se autoriza su uso debido a una situación extrema en un determinado país, en este caso el Reino Unido. Requieren aprobación para poder ser, digamos, autorizadas para compra a través de la Organización Mundial de la Salud, entre otras, ¿verdad? Es importante aquí entender, y vamos a mostrar, este es un gráfico muy cargado, no voy a desarrollar mucho en eso, solamente mostrarles, estas son algunas de las vacunas, digamos, que están en última fase, mostrarles algunas cuestiones que nos obligan a tener cierta cautela. Por ejemplo, el hecho de que ninguna de estas vacunas, tiene una publicación en una revista científica. Todas las publicaciones que hemos escuchado hasta ahora son artículos periodísticos, y eso, si bien es alentador, es optimismo, en realidad todavía no tienen la oportunidad de que otros científicos puedan investigar con mucho rigor la metodología y los resultados a los cuales han llegado, ¿verdad? Otra cuestión importante que hay que diferenciar es que cada una de estas vacunas tiene mecanismos distintos. Hay mecanismos que ya se han usado en el pasado y hay mecanismos que nunca han sido utilizados en seres humanos. Entonces, hay que ejercer la cautela importante a ese respecto. Otra cuestión que es fundamental es también la cadena de refrigeración. Hay algunas de estas vacunas que requieren menos 80 grados, menos 20 grados, y después están las que tienen el rango habitual, que es entre 2 y 8 grados aproximadamente, ¿verdad? Entonces, también hay que tener en cuenta que el estado actual de esto, lo que estamos viendo son resultados de la mitad de la fase 3. En otras palabras, estamos viendo resultados intermedios antes de culminar la última etapa. Por eso la autorización que se da es un uso de emergencia y por eso hay que ejercer cautela. Y también los números que estamos viendo todavía son relativamente pequeños. En resumidas cuentas, ¿cuál es la mejor vacuna? La mejor vacuna es aquella que tenga los mejores resultados técnicos, pero que además tenga el mejor costo, que se pueda distribuir con la logística más sencilla posible y también la que sea más justa, más equitativa, la que pueda ser distribuida de manera homogénea en todo el país. Así que el Ministerio de Salud Pública está trabajando con el Comité Técnico Nacional de Asesoramiento de Vacunas, que está previsto por la ley. Este comité es un comité independiente, está conformado por gente que no pertenece necesariamente al Ministerio de Salud Pública, y el análisis que hace lo hace en consideración de los factores que acabo de expresar. Hay recomendaciones preliminares, pero estas recomendaciones están sujetas también a la confirmación de los datos que hasta ahora han sido publicados de manera periódica. El hito de la aprobación por un país occidental como uso de emergencia es un elemento fundamental. Así que también estamos trabajando con la Organización Panamericana de la Salud, elaborando y finalizando ya el plan de introducción de la vacuna, cualquiera sea esta al COVID. Hay que hacer una serie de preparaciones del sistema para ese efecto, la logística, los recursos humanos, la normativa, la seguridad incluso de la vacuna. Todos son factores que estamos teniendo en cuenta a la hora de hacerlo. Y también estamos trabajando de cerca con el Parlamento en base a ciertas modificaciones de la ley para facilitar las compras eventuales. A pesar de que el Paraguay trabaja con el mecanismo COVAX, que es una estructura, para ponerlo en términos sencillos, que nos permite hacer lo siguiente. Nos vamos a una organización que tiene una oferta, un portafolio de varios proyectos de vacuna. Entonces, la plata que nosotros le entregamos como Estado, la plata del Paraguay, entonces tiene menos riesgo, porque si falla una vacuna, ese adelanto, ese dinero que ya hemos entregado en un porcentaje pequeño, aproximadamente un 10 a 15% del cálculo estimado promedio de las vacunas, entonces puede ser orientado a otra vacuna que sí resulte exitosa. Lo ideal sería que más de una sea exitosa y que nos permita a los distintos países, de acuerdo a nuestras características, escoger la mejor vacuna.
Eso no quita que el Paraguay pueda hacer algunas negociaciones, digamos, en paralelo directamente con las compañías farmacéuticas o como regiones o bloques distintos. También es importante entender que aún con todo, superando la parte técnica de las vacunas, no hay forma de poder abastecer al 100% de la población en un plazo de siquiera todo el año 2021. Se requeriría mucho más. Entonces, en gran medida, por esa y otras razones, la orientación de la mayoría de los países es hacia una compra del 20% de su población, que típicamente, según la conformación de cada país, corresponde más o menos al grupo de vulnerables, es decir, personas mayores de 60 y personas con comorbilidad. El Paraguay, sin embargo, a través del mecanismo COVAX, ha asegurado ya un 30% de esto. Bueno, ¿cuál es la situación actual de acciones? Antes de esto, me gustaría comentar un poquito una pequeña situación anecdótica que ocurrió con nuestro director de Vigilancia de la Salud y conmigo mismo en esta semana. En la zona de Foz de Iguazú se han percatado de un aumento importante de casos. Por ello, se han tomado una serie de medidas restrictivas y se ha establecido, entre otras cosas, el impedimento de que haya zonas de bares o lugares de recreación donde se realicen bailes y haya contacto. También se ha establecido una suerte de toque de queda. Al emitir esas publicaciones y esas normativas, mucha gente de Alto Paraná lo contactó a él, como a mí también, expresando su preocupación e instándonos a que nosotros hagamos lo mismo, ¿verdad? Para justamente también alertados por situaciones de riesgo que se presentan en el departamento y buscando que no se vuelva a dar un pico como el que se presentó inicialmente en nuestra pandemia. Lo irónico aquí es que el Paraguay tiene vigentes medidas mucho más extremas que la de Foz de Iguazú, y eso nos da la pauta de que el problema principal, aunque vamos a discutirlo ahora de algunas acciones que podemos optimizar, no está en la normativa, sino en el problema del cumplimiento, y ahí es donde tenemos una responsabilidad todos, y eso queremos instar también a la región. Entonces, lo que necesitamos es que las cosas se cumplan, y que ese relajamiento social, que a veces se convierte en una acción temeraria de posibilidad de transmisión del riesgo, realmente lo modifiquemos, porque está en el interés de absolutamente todos, del que quiere trabajar y del que no quiere trabajar, del que tiene una persona mayor y del que no tiene, porque realmente nos genera un enorme problema y pone en riesgo este proceso de reanudación económica, porque también todavía estamos trabajando en un proceso de reactivación. Entonces, realmente es muy importante. En ese sentido, nuestra intención es que se cumplan esas medidas. Nuestra intención también no es castigar al sector formal, que está teniendo un esfuerzo demasiado importante, porque acá no hablamos de las grandes empresas, hablamos del pequeño dueño de un negocio en el barrio, en la comunidad, que está sufriendo, que ha tenido un impacto económico importante. Pero necesitamos entender que no podemos ser indiferentes al que se comporta mal y está enfrente. Ese que se comporta mal enfrente está poniendo en riesgo la salud de tu gente y está poniendo en riesgo tu negocio y todas las cosas que estamos de alguna manera abriendo a esta altura. Así que estamos realmente en ese sentido a poder cambiar y modificar para poder tener realmente unas fiestas tranquilas y que no falte nadie en eso. Hoy tenemos más de 1.700 familias que están enlutadas y esa realidad debe cambiar urgentemente. Uno de los aceleradores y catalizadores de estas acciones temerarias a las que me refería y que procede muchas veces a la aglomeración de gente, a las conductas que no solamente promueven la transmisión del coronavirus, sino también los accidentes de tránsito, de motocicleta, etcétera, que estamos viendo y que también están generando una demanda extrema sobre otros servicios, es precisamente el alcohol. Entonces, lo que vamos a proponer al señor presidente es la restricción de la venta de alcohol de 22 de la noche, digamos, a 5 de la mañana, y esto se va a dar en todos los locales, excepto aquellos gastronómicos y bares que están destinados a eso, que deben permanecer con los criterios de protocolos que tenemos claramente establecidos para ellos. El otro aspecto, también es importante recordar que
uno de los factores de riesgo importantes que voy a desglosar un poco más adelante es el tiempo de permanencia en cualquier tipo de evento o de encuentro social. Entonces, vamos a determinar un tiempo máximo de permanencia en estos eventos sociales y vamos a tener una reglamentación pertinente para poder ir ajustando esto. Lo otro que también tenemos que hacer en mejor medida es reglamentar de manera más precisa algunas de las actividades infantiles. Queremos recordar a la ciudadanía, un poco en coherencia con lo que acababa de decir un poco antes. Hay gente que cree que olvidamos esto, va a ser la restricción de la circulación después de las 12 de la noche. Eso tiene un efecto, tiene la necesidad de evitar esa aglomeración de gente. Generalmente los problemas de aglomeración, de consumo de alcohol, de conducta temeraria, de riesgo para todos se dan un poco después de eso. Entonces, ese control es un pequeño sacrificio que necesitamos mantener para poder tener unas fiestas importantes. Y he mencionado ya la situación muy delicada en la que estamos desde el punto de vista epidemiológico y desde el punto de vista de los hospitales. Las playas y balnearios aún no han sido habilitadas. Los protocolos están aprobados, lo que no quiere decir que estas playas y balnearios estén habilitadas. Ahora también quiero referirles de nuevo a lo que les mostré de la situación epidemiológica en Cordillera y en Paraguarí, por ejemplo, algunos de los lugares donde tenemos muchos de estos centros. Así que necesitamos entonces controlar un poco, mejorar la situación epidemiológica y después replantearnos. Recordarles también que es obligatorio el agendamiento para concurrir a todos los lugares cerrados. También los deportes de contacto colectivo que han sido aprobados solamente están restringidos a los núcleos de trabajo o a ciertos núcleos familiares estables y en los lugares donde se puede hacer el agendamiento. Recomendamos también en aquellos lugares donde sea posible mantener el sistema de cuadrillas. Esto está vigente hoy más que nunca con los nuevos números epidemiológicos también. ¿Cuál es el consejo que podemos darle a la gente? Recuerden, es interesante tratar de limitar los riesgos. Entonces las personas, sobre todo aquellas personas vulnerables mayores de 60 años, si deciden tomar el riesgo de exponerse a un evento, a un encuentro social, entonces lo importante es que limiten la frecuencia de eso por semana. Cuanto más eventos acumulamos en una semana, el riesgo también se acumula. Recordemos entonces algunos factores que son importantes para que cada uno de nosotros pueda gestionar su riesgo de acuerdo a cuál es su perfil. Estas son las cosas que tenemos que usar para medir el riesgo. Primero, cuanto más tiempo permanecemos en un lugar que sea un evento, entonces mayor es el riesgo de tener un contagio. Si el espacio es cerrado, el riesgo es muchísimo mayor que si el espacio es abierto, ¿verdad? Cuanto más personas hay, mayor es el riesgo, sin ninguna duda. Y cuanto más veces hacemos o participamos en un evento en una determinada semana, entonces obviamente esos riesgos se acumulan. Entonces, administremos esto, tengamos esto en cuenta, esto puede ser un parámetro. Todo lo que hemos hecho hasta ahora, la apertura, conlleva también la administración de ciertos riesgos, conlleva también un contrato, una situación, una obligación por parte de cada ciudadano de adherirnos para protegernos nosotros y proteger a los demás. Entonces, tengan en cuenta esto, tiempo, el menor tiempo posible, el espacio abierto con el menor número de personas y lo menos frecuentemente posible. Eso nos va a llevar a disminuir significativamente los riesgos que tenemos. Yo creo que es importante, se avecinan fiestas muy importantes para todos nosotros. Hemos tenido un año difícil, sin ninguna duda. No lo hagamos más difícil realmente. Creo que es importante el momento de cambiar unas cosas. Las medidas de cuarentena claramente son sumamente efectivas. La discusión no es si son buenas o son malas, sino el problema es que tienen realmente un costo enorme, ¿verdad? No hagamos que el COVID cierre nuestros negocios, no hagamos que el COVID restrinja aún más nuestras libertades. Hemos avanzado mucho y realmente creo que es importante un poco redoblar esfuerzos por parte de todos para poder cambiar nuestra actitud y poder retomar realmente, rectificar el rumbo que tenemos. Bueno, a ver, queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas. Sí. O sea, en realidad,
Lo correcto es, se restringe el horario. De 22 a 5 de la mañana ya no se puede vender bebidas alcohólicas. Exceptuando los bares y locales gastronómicos Claro. que estén abiertos hasta la medianoche. Hasta la medianoche. Luego, se establece una duración máxima de eventos sociales hasta 4 horas. Pero y ese evento solamente dura hasta la medianoche. Tiene que durar porque sigue vigente la restricción horaria de medianoche a 5 de la mañana. Claro, ahora no es que quiera extender demasiado, pero digo, si vos haces un evento a las 3 de la tarde y el pedido es de 4 horas, a las 7 Ya termina. deberías de terminar. Ya debería, hasta 4 horas. ¿Quién controla eso? Y ahora hay conversaciones con la policía para que ahora empiecen los controles. Después recordó el ministro que balnearios no están habilitados. Hay protocolo, pero no están habilitados los balnearios, donde durante los últimos fines de semana se produjo una aglomeración indescriptible. Después se va a reglamentar mucho mejor el tema de los eventos infantiles, de los cumpleañitos. Y después, otro dato más que se me escapó, a ver si me ayudan. Y básicamente... Recalcó lo de la circulación desde las 23, estaba mal porque decía 11:59, decía en realidad era 23:59 hasta las 5 de la mañana, que en esa franja no se debería circular. Alcohol, circulación... ya no podemos ir a jugar en el potrero, en la cancha, en la canchita de la esquina de nuestro barrio, porque no podemos agendarnos. Solamente el futbolacho, el fútbol de los sábados, en las pistas sintéticas, Claro. porque allí existe protocolo. Eso En fue- cambio, nosotros en nuestra canchita del barrio, Claro. nos vamos en masa y entramos todos juntos a la cancha. Mira, que hay torneos incluso que se están jugando Sí. por el interior en canchitas. O sea, tiene que ser sintético y la gente dice, ¿por qué la discriminación? Y lo que pasa